Ya estamos aquí, ya tuvimos una introducción y ya es hora de pasar a lo que sigue. Y el tema con el que vamos a iniciar es el de las creencias. Al final, ¿qué es una creencia? Hay que comenzar por ahí, ¿no? Y una creencia es un hecho, es una idea que tú das por hecho que es real. Es un dato que tú interpretas como cierto. Al final, tus creencias vienen de las referencias de vidas que has ido teniendo. Cuando tú viniste al mundo, cuando tú naciste, eras una esfera de 360 grados de conciencia pura, ¿no? De energía limpia. Y mientras fuiste creciendo, te fueron adiestrando y te fueron diciendo el mundo es así o el mundo no es así. Los primeros años, según la teoría de Jung, los pasaste buscando la comodidad y el amor de tus padres. Al final, la presencia de tus padres era la autoridad absoluta, era lo que te daba confort, lo que te daba alimento, lo que te daba todo lo que necesitas para sobrevivir. Y idealmente el cariño materno te sostuvo ahí como apegado, ¿no? Sintiéndote cuidado. Ahora, cuando empezaste a aprender a hablar, cuando empezaste a tener un poquito más de entendimiento y un poquito más de independencia, empezaste a darte cuenta que tus padres no existían solo para ti y empezaste a adoptar sus modelos de creencias y a ver el mundo como ellos lo veían para no ir a hacer nada que te pusiera en una posición donde pudieras perder el amor de tus padres, o su aceptación, o su cuidado, o su cariño, o la seguridad que te dan un lugar donde dormir. Claro que todo esto es psicológico, ¿no? Todo esto es un proceso que va pasando en tu mente. Ahora, cuanto más te expandes, esto va creciendo, ¿no? Más adelante entras a la escuela y en la escuela tienes que empezar a adoptar creencias para creer lo mismo que cree tu tribu. Tienes que empezar a limitarte y tener las mismas limitantes que el resto tiene para poder vivir en armonía. De aquí el legendario, el único, no corro, no grito, no empujo. Que no es otra cosa que los 10 mandamientos del comportamiento en los pasillos del colegio. Al final, tus creencias tienen como raíces datos. Y estos datos son las referencias de vida que te dieron estas creencias. Sean estas referencias una figura con autoridad que podría ser tu papá, tu mamá, el maestro de primero de primaria o el otro niño de primero de primaria que te dijo algo que tú diste por hecho es cierto. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas en primero de primaria, quizás el otro niño de tu edad te dijo que el rosa es de niñas. Ahora, este niño tenía 7, 8 años, realmente no sabía nada sobre la vida, simplemente había escuchado a su tío misógino decir que el rosa era un color de niñas, y entonces eso te lo dijo en primero de primaria y tú diste por hecho que era real, porque este niño de 7 años ya tenía todas las respuestas del universo. Poco después, tu maestra, que también estaba un poco frustrada con su vida sexual y todo lo que había pasado, te metió sus propias ideas de qué estaba bien o mal al relacionarte con el sexo opuesto, o qué estaba bien o mal a la hora de quejarte, cómo era adecuado que te quejaras, que te comportaras, que pensaras, que te vistieras, ¿sabes? Y al final todas estas referencias que marcaron al niño que fuiste alguna vez y que le dijeron el mundo es así, así tienes que comportarte, son referencias que si bien te las dio una autoridad grande en tu vida en ese momento, son referencias de mala calidad, porque el niño de 8 años no sabe nada del tema y ese niño de 8 años, lo creas o no, ha creado creencias en tu mente basándose en datos totalmente imprecisos que han hecho que tu mente perciba la realidad de una forma determinada por la forma en la que ve el mundo. Yo recuerdo en sexto grado una maestra de mi primaria que me puso a mí con todos mis compañeros contra la pared. Éramos 6 hombres y 15 mujeres en un salón, mandó a todas las mujeres a receso y uno por uno nos fue viendo a los ojos y diciendo, tú has visto pornografía. Diciendo que cuando un hombre veía pornografía perdía un brillo en sus ojos y que enseguida empezaba a notarse más cómo temblaba una vena y la mirada con la que veía a las otras personas se volvía macabra y oscura. Al final, todos habíamos visto pornografía y juntos en algún momento,
Pero hubo algunos que según la maestra no lo habían hecho y en su realidad y la de estos niños ellos eran puros porque varios de ellos crecieron creyendo y hasta la fecha creen que todo lo que tiene que ver con el tabú sexual y la libertad sexual hace que te vuelvas un demonio, que sí, hay un tema que es el deseo y la hipersexualidad, que ya hablaremos en otro momento, pero aquí es entender que todas tus ideas sobre el sexo, todas tus ideas sobre el dinero, todas tus ideas sobre ti mismo vienen de referencias, de las cuales muchas fueron de buena calidad, muchas seguro te las dio gente súper inteligente, con realmente entendimiento sobre el tema, pero también gran parte de tus referencias han sido referencias de mala calidad. Entonces, cuando hablamos de creencias, hablamos de un conjunto de datos que crean una idea que das por hecho que es real. Esta idea es sobre todo. Todo lo que te pasa en el mundo no te pasa como es, te pasa como eres. Y tú eres lo que crees ser. El mundo es lo que crees ser. Cuando crees algo, creas. No importa que sea falso, no importa que creas en el monstruo de espagueti volador. Tu mente cree que es real porque es lo que tú crees. La diferencia entre creer y saber es que creer es dar por hecho que algo es real, sea esto real o no, y saber es pues tener datos precisos y entendimiento científico y con conocimiento del tema para poder decir, ah, sí, esto es replicable. Y Kant podría decir que esto es real. Pero bueno, continuemos con las creencias. Estas referencias, si fueron de mala calidad, hicieron que tu forma de ver el mundo fuera una. Y yo te comparto, yo recuerdo, y en serio, esto es tema de risa, yo recuerdo a los 4 o 5 años, estando todavía en el kinder, llegar con una niña que me gustaba del salón y decirle, oye, no, pues me gustas. Y esta niña me dijo, no me gustas tú, a mí me gusta tu amigo Elías. Puf, el yo de 4 años estuvo devastado. Elías era mejor que yo, era más guapo, era más algo, pero yo no le gustaba a Brendita. Historia real. Lo creas o no, este rechazo se volvió a repetir y tuve 2 referencias casi seguidas. La siguiente fue 2 años después en supongo que era primero de primaria o algo así. Cuando otra vez la niña que me gustaba y a la que le dije que me gustaba me dijo, no, no me gustas tú, me gusta el otro. Y yo empecé a sentirme feo y durante muchos años yo crecí sintiéndome feo porque me había rechazado una niña a mis 5 o 6 años. Y hasta mi secundaria tenía miedo de hablar porque sentía que no era suficiente feo, es que no era suficientemente guapo, que no era suficientemente interesante, que no era suficientemente carismático. Y vivía en un estado de miedo y ansiedad. Prácticamente no podía hablar con las mujeres. Tenía muy pocas amigas y muy pocas me refiero quizás una. Y ya sabes, como la amiga que es la hija de la amiga de tu mamá, entonces, y que viene su mamá a visitarte, entonces estás con la amiga y no te queda de otra que ser su amigo. Bueno, algo así era mi situación. Ahora, cuando empecé a meterme en esto, me di cuenta de que mis creencias hacia las relaciones con las mujeres eran las del miedo. Mi padre me había metido la idea de a una mujer no la tocas ni con el pétalo de una rosa, que está muy bien cuando hablas de agresión física, pero que en el momento en el que lo llevas, porque también eso le llevaba a no hables con las mujeres, no vayas a gustarte una niña y hacer algo que está mal, ¿no? Y digo, por un lado me quería proteger, quería que no fuera un violador, gracias, no lo soy el día de hoy, pero también por eso mismo mucho tiempo crecí con miedo de siquiera tocarle el hombro a una mujer porque no fuera a hacer que interpretara mi tacto como un acto de violación, y esto es real. Y hasta que no tuve a mi maestro que me dijo en su momento el señor Luna digitalmente, porque nos comunicábamos por Facebook Messenger cuando apenas empezaba a ser famoso y tenía tiempo, supongo, para responderle a niños de 16 años confundidos. Me empecé a dar cuenta que mis creencias hacían que tuviera miedo, pero en el momento que dejé de creer que mi tacto era una violación y que de hecho yo podía ser bastante una persona muy interesante y que de hecho yo podía tener mucho que compartir y mucho que aportar a la interacción, empecé a valorarme más en mi mente y empecé a creer que podía hacer más cosas. ¿Y qué pasó? Que empecé a hacer más. Me pasó en todo en la vida, en el surf fue lo mismo. Yo creo que me tardé 2 meses de revolcarme
una y otra y otra y otra y otra vez en el mar, ola tras ola, hasta que pude pararme. Y el día que pude pararme dije, creo que puedo hacerlo porque, bueno, ya vi que puedo, ¿no? Entonces sí creo que puedo. Y empecé a pararme mucho más. Al final, el poder de tus creencias es que, aunque sean falsas, tu mente da por hecho que son reales. Lo ideal es buscar un set de creencias precisas. Yo busco darte conocimiento de alta calidad que te ayude a tener un entendimiento preciso del mundo, sin decirte cree en el monstruo de espagueti volador solo porque yo te lo digo. Hay un marco teórico detrás, hay un análisis, hay un estudio. Pero la mayor parte de las creencias que definen tu realidad no tienen ese estudio detrás. Y lo peor es que son creencias debilitantes. ¿Qué quiere decir esto? Si las creencias funcionan como los datos, que funcionan como el lente de tu percepción, porque no ves las cosas como son, ves las cosas como eres, te empiezas a dar cuenta que todo lo que tú crees que es positivo o negativo no es positivo o negativo en sí por lo que es, sino por cómo tú lo estás percibiendo, y eso es por tus creencias. Y aquí las creencias se empiezan a separar entre creencias poderosas y creencias débiles. Las creencias poderosas son aquellas creencias que ayudan a tu percepción y a tu mente a dirigirse a que puedes hacer las cosas. Es eso. Creo que puedo, creo que soy suficientemente guapo, creo que tengo la autoridad, creo que tengo el poder de aprender, creo que puedo hacer el cambio, creo que he tenido un pasado duro, un pasado fuerte, un pasado traumático, un pasado que doblegaría a otros, y aún así creo que si pude con eso, lo que no me mata me hace más fuerte. Y ya hablaremos de cómo el significado cambia todo sobre las creencias, pero eso es un paso un poco más adelante. Al final, lo que crees es lo que eres, porque es la realidad que creas. Y si crees que puedes como si no, estás en lo correcto, dijo Henry Ford. En el momento que yo creía que tocar a las mujeres estaba mal, y aquí hablo de tocar un hombro, de dar una palmadita, mi interacción con las mujeres venía desde el miedo, desde ahí voy a hacer algo que está mal. Mi percepción era el miedo. Digo, y esto va a muchas otras cosas. Lo mismo era en un momento dado en el que yo creía que hablar con desconocidos era peligroso, que la gente era mala. En el momento que cambié mi creencia de una que hacía que mi percepción fuera negativa a una como la gente desconocida solo es un amigo que aún no se ha presentado, empezó a cambiar mi forma de ver las cosas, porque hasta el cajero del Oxxo se volvía un amigo. Entonces empezaba a ver distinto la experiencia, empezaba a percibir distinto, porque empezaba a creer algo distinto. Y el poder de las creencias se extiende mucho más allá de qué pasa en tus dinámicas. Cuando hablamos de creencias, hablamos de dinero, hablamos de religión. La religión no es más que un set de creencias que viene atado a la creencia de el propósito de la vida y de quién es el creador intangible y qué quiere. Y por esa creencia, todas las acciones de un seguidor de cualquier religión que tenga un set de creencias, o sea, cualquier religión, está creyendo en algo que no es del todo real, pero que al creer en ello se vuelve real. Una doctrina, una ley. Una ley no es otra cosa que un invento, una idea que todo un grupo de personas acuerda que es real. Claro que en la sociedad vivimos bajo muchas leyes sociales que están presentes, pero que nadie nos dijo que estaban ahí, que simplemente fueron instaladas foráneamente o por foráneos en nuestra mente. Pero bueno, eso ya irá más adelante. Al final, tus creencias crean tu percepción, tus creencias crean tu realidad. Y darte cuenta que la mayoría de tus creencias no son referencias buenas ni te generan creencias poderosas, te ayuda a empezar a poder definir y darte cuenta de qué crees. ¿Cómo haces esto? El día por día sales, tienes interacciones con otras personas y te preguntas, ¿qué creo? Esta interacción que acabo de tener, ¿por qué creo que fue así? ¿Qué creo que hay detrás? ¿Qué pienso de la otra persona? Y empiezas a cuestionarte qué tan real es eso, qué tanto es real y qué tanto es tu interpretación de las cosas. La cosa es que para llegar a la base de las creencias tienes que cuestionarte todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Según quién? ¿Qué datos? Hasta que llegues a una cuestión que
o al ser cuestionada no tenga una respuesta precisa, o que te dé como resultado la última creencia. ¿A qué voy con esto? Soy feo. Esa es la creencia motriz. Creo que soy feo porque cuando era chiquito, Brendita me dijo que yo no le gustaba. Entonces creo que soy feo. Y cuando empiezo a crecer me doy cuenta que repruebo los exámenes. Entonces no pienso, porque tengo 8 años, que reprobé mi examen de inglés porque igual venía de una escuela en la que no enseñaban inglés, sino que pienso que reprobé mi examen de 8 años porque soy feo y ser feo me hace tonto. Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo que me empieza a pasar en la vida mientras voy creciendo, lo voy adhiriendo a una narrativa, a una creencia, a una historia en la que todo lo que me pasa porque soy feo y tonto. Y me percibo como una persona fea y tonta y llega un punto en la vida en el que digo, ¿para qué le hablo a esta chica? Soy feo y tonto. ¿Para qué intento leer un nuevo libro? De todos modos soy mal estudiante, soy feo y tonto. ¿Para qué lo intento? Soy feo y tonto. Nada tiene sentido cuando tienes la mala suerte que yo he tenido. Al mismo tiempo puedes pasar la misma experiencia, pero tener la experiencia de un pug. El pug es el perro más feo del mundo, pero desde chiquito le dicen, qué perro más bonito, mira esta cosita con la cara toda plana, y lo tratan como un rey. Y el perro más feo del mundo, al ser tratado como un rey, si eres mexicano podemos poner de ejemplo el Xoloscuincle, que es todavía más feo que el pug. Pero al ser tratado como rey, el perro crece sintiéndose un rey, sintiéndose el perro guardián de la casa, el chihuahua, el perro más inservible del planeta, y el perro que también se siente como el más poderoso de todos porque la gente que tiene chihuahuas trata a sus chihuahuas como reyes. ¿Me entiendes? La cosa es que aquí tienes que, no importa... La cosa aquí es que no importa que seas un chihuahua, tienes que creer como chihuahua que por ser chihuahua eres el mejor chihuahua y el mejor ser vivo que existe, con tus ojos saltones y tu nariz pequeña. Eso es lo que te hace especial y bello. Y al final vas a empezar a darte cuenta que cuando tú y otra persona interactúan, hay un choque entre sus creencias, y si tus creencias son más fuertes que la de esa persona y tus creencias además son poderosas y te benefician, esa persona va a ser arrastrada hacia tu realidad. Este es un tema que ya tocaremos a profundidad más adelante, pero que es bueno que empieces a simplemente pensar y a darle vueltas porque es real. Si tú crees que eres el mejor y tienes una discusión conmigo y yo creo que eres una mierda, pero tú crees con mayor fervor que eres el mejor, me vas a convencer a mí de que eres el mejor. Si yo creo más que tú que eres una mierda, te voy a convencer de que eres una mierda. Y si crees con fervor que eres el mejor, vas a actuar como el mejor. Pero ya iremos construyendo peldaño a peldaño, iremos poniendo tabique por tabique y metiéndonos más profundo en tu mente. Ahora, hablábamos de calidad de referencias y creencias. Esto también tienes que entender, se alinea y se incorpora al tema de las emociones, porque si tienes creencias poderosas y crees que puedes, cuando estés frente a una situación de peligro, en vez de sentir que no eres suficiente, que eres una mierda o que no tienes control o poder o conocimiento, vas a sentir que puedes. Y las emociones que vas a sentir, en vez de ser miedo, ansiedad, apatía, van a ser valentía, confianza, seguridad, una sensación de poder, de expansión, un calor interno y al mismo tiempo una razón para dirigirlo. Si no, vas a sentir parálisis, frío, sensación de impotencia, frustración. La cosa es que ya iremos trabajando para convertirte en una persona con mucha confianza. Pero quiero que entiendas que tus creencias influyen directamente en el potencial que tienes. El potencial que tienes es lo que puedes hacer. Y si tú crees que puedes hacer ciertas cosas, el potencial de lo que puedes lograr cambia. Ahora, el potencial que crees tener influye directamente en los hábitos que tienes, en las acciones que llevas a cabo día con día y en la actitud con la que enfrentas estas cosas.
Si crees que puedes, sientes que puedes, te encaminas en que puedes, vas a tener los hábitos de alguien que cree que puede. Ya hablaremos en la parte personal de hábitos, rituales y todo ese tema. Pero al final, tus creencias impactan directamente en tu potencial o en el potencial que crees tener, y tu potencial impacta directamente en tu actuar en el mundo. Tu actuar impacta directamente en el resultado que obtienes, y el resultado que obtienes impacta directamente en tus creencias. Ahora, si cambias tus acciones, cambias los resultados y por lo tanto cambias tus creencias. Y hay dos formas de cambiar las creencias. Una es a través de vivir una experiencia que rete lo que tú crees que es real y te permita ver que no. Aquí es donde Tony Robbins creó esto que es el firewalking, ¿no? Donde caminas por 5 metros de carbón hirviendo y brasas, y a través de hacer una técnica de respiración y una forma de moverte, y no sé cómo está la cosa, nunca lo he hecho, caminas sobre fuego, y al creer que puedes caminar sobre fuego empiezas a creer que puedes hacer mucho más en la vida. La idea es la misma aquí, ¿no? Que empieces a creer que puedes hacer más, porque el hecho de creer va a hacer que puedas empezar a hacer más. El hecho de creer va a hacer que empieces a crear. Pero antes de hablar de tus acciones y de tu ejecución, hay que hablar de las creencias. Y cómo tus creencias también van a estar siempre alineadas con tu zona de confort y con tus emociones y tus deseos. Tienes que entender esto. El ser humano, el cerebro humano siempre está buscando dos cosas. Esto es lo más importante, lo más profundo que busca tu lado más instintivo y primitivo. El cerebro más ancestral que hay dentro tuyo solo pide dos cosas: sobrevivir y que te repliques. Por un lado, busca que encuentres placer, que sientas placer, dicha, felicidad, gusto, éxtasis, pasión, creatividad, expansión, y por otro lado busca que escapes del dolor. Cosas que afecten directamente tu sobrevivencia, cosas que directamente tengan el potencial de hacerte daño físico, mental, psicológico, económico, a tu puesto social, etc. Formas que amenacen tu comodidad. Y tienes que entender que esto es algo que está en tu cerebro desde hace muchísimo tiempo. Ya hablaremos un poquito más a profundidad de esto también, pero tu cerebro no lleva estando aquí los 25, 30, 40, 50, 60 o 10 años que tú llevas expresándote con tu nombre y tu forma y tu identidad. Tu cerebro tiene la información de 4 billones de años de evolución, y si hoy estás aquí es porque a un ratón no se lo comieron hace 100,000 años. Si hoy estás aquí es porque un guerrero ganó una batalla, porque un campesino pudo tener hijos, porque un rey tuvo a sus príncipes, porque has sobrevivido como vida por 4 billones de años evolucionando y transformándote, y el día de hoy me estás escuchando. Y el puro hecho de empezar a entender esto, que ya nos meteremos más a profundidad en la historia del cosmos, te ayuda a entender que tu mente está diseñada para sobrevivir y va a buscar sobre todas las cosas que tengas comodidad, que satisfagas tus necesidades básicas, y por otra que evites el dolor. Esto es muy bueno porque entenderlo nos ayuda a entender dos cosas: que todo lo que hacemos es o para tener placer o para evitar el dolor. Muchas veces cuando vas al gimnasio 2 semanas y dices wow, me siento súper bien, y lo dejas de hacer, es porque hay algún dolor que está asociado directamente al hecho de ir al gimnasio, y hay más placer en dejar de ir al gimnasio que en seguir yendo. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que haces, todas las decisiones que tomas, son decisiones que están atadas a escapar del dolor, ir hacia el placer o alcanzar un propósito, que también es tema que ya exploraremos a profundidad más adelante. Todo esto lo iremos definiendo y nos ayudará para entender cosas que ya más adelante entenderás por qué te lo estoy diciendo ahora. Pero ahora lo más importante es que entiendas, por un lado, que están tus creencias, que tus creencias definen cómo percibes la realidad, y por otro lado están tus emociones, que
impactan directamente en tus creencias. Porque al final, si tú crees que algo va a afectar tu sobrevivencia, vas a generar una creencia debilitante alrededor de eso, con el fin de sobrevivir. En mi caso era no le voy a hablar a las chicas, porque si le hablo a una de estas chicas y siente que mi interacción es una violación a su privacidad o su espacio, me van a meter a la cárcel o me van a pasar cosas horribles. No sé, mi papá no hablaba mucho, no me definía mucho que solo todo estaba mal. Algo malo me iba a pasar. Mi entrar en esa interacción iba a tener un resultado negativo. En el momento que empiezo a creer que valgo la pena, que soy atractivo, que soy divertido, que cambian mis creencias, que se expanden mis habilidades, que se expande mi creencia de qué creo que es posible, todo lo que creo que puedo lograr se expande porque me doy cuenta que puedo lograr lo que sea. Me doy cuenta que mis limitantes simplemente son eso, creencias limitantes. ¿Por qué? Porque inclusive hasta la ciencia cada X tiempo cambia y se actualiza y cosas que antes se creían que eran definitivas se transforman. Entonces, por un lado, hay que empezar a adoptar creencias precisas, sólidas, que no pueda llegar a alguien y ponchártelas, que no creas ciegamente y con fe en algo que no puedes comprobar que es real. Y al mismo tiempo has de entender que no importa qué tan sólida sea tu creencia, siempre puede cambiar. Todo puede cambiar en cualquier momento. Y ese es el juego de la vida, de eso se trata un poco el universo. Lo único que es constante y no cambia es el cambio constante. Al final, las creencias definen tu realidad. Y ahora vamos a trabajar con ejercicios y diferentes métodos para transformar tus creencias, tanto desde el lado de darte conciencia, que te actualice el cerebro de tal forma que casi automáticamente saltes a un nivel de percepción que vuelva a tu realidad anterior obsoleta y te transforme en una persona y te adentre en una realidad mucho más poderosa. Y por otro lado, creando el terreno de juego para que tengas experiencias cumbre donde hagas cosas que desafíen tus límites de lo que es posible. Y esto lo vamos a hacer escalón por escalón, paso a paso. Y a eso iremos en el siguiente video. Nos vemos del otro lado.